Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bueno, si bajo la voz demasiado, como me pasa a veces, me lo decís y trataré de subirla. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial. La charla la he llamado yo, pues como veis allí, objetivos y realidades de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial es una disciplina que es muy controvertida. Oiréis opiniones diciendo que va a ser la perdición del mundo, que va a ser peligrosísima, y otros diciendo que va a arreglar todos los problemas que hay y que va a mejorar la economía y va a mejorar todo. Supongo que la verdad estará un poco entre medias de los dos. Ahora, lo que sí es seguro es que la inteligencia artificial está cambiando y va a cambiar mucho más en el futuro nuestras vidas y la sociedad, eso seguro. De hecho, para muchos la está considerando como una revolución industrial. Unos consideran que es prolongación de la tercera, en la que estamos ahora, y otros que dicen que por derecho propio está empezando la cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial. Sea lo que sea, los cambios van a ser profundos. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Empezaremos con una definición muy corta de lo que es la inteligencia artificial. Después haremos una pasada muy rápida por la historia. Simplemente con eso entenderemos un poco más lo que es la inteligencia artificial. Eso será lo más breve posible porque lo que me interesa es la tercera parte. La tercera parte trataremos de contestar dos preguntas. Una, ¿se han cumplido los objetivos que se marcaron desde el principio la inteligencia artificial? Y segundo, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento con la inteligencia artificial? Como veis, estoy hablando del pasado y del presente. No hablo nada del futuro, lo cual significa que por falta de tiempo no vamos a poder hablar de temas que quizá puedan ser más interesantes, pero que no da tiempo a tratarlos, como es cómo nos va a afectar la inteligencia artificial. Va a afectar al empleo, va a afectar a la economía, va a afectar a la sociedad y a muchos aspectos. ¿Y qué aspectos polémicos tiene la inteligencia artificial? Afecta a campos como el tema legales, temas éticos, incluso temas filosóficos, afecta a todo prácticamente la inteligencia artificial. Eso no lo podemos ver en esta charla. Pues nada, empezaremos diciendo qué es la inteligencia artificial. Seguramente podéis encontrar muchas definiciones de inteligencia artificial, pero muchas de ellas giran más o menos alrededor de la siguiente. La inteligencia artificial es una parte de la informática que trata de conseguir que máquinas o programas de ordenador tengan comportamientos que en el caso de que los viésemos en un ser humano diríamos que son comportamientos inteligentes. Como veis, es una definición que se hace desde el principio diciendo cuál es el objetivo. Y el objetivo de la inteligencia artificial es conseguir la inteligencia humana, conseguir comportamientos inteligentes como el hombre. Un objetivo realmente muy ambicioso. Pero de eso es de lo que trata la inteligencia artificial. ¿Cómo podremos saber si se ha alcanzado esta meta? Si hemos hecho máquinas o programas inteligentes de este tipo. Pues es sorprendente ver cómo si el primer ordenador digital se inventó durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, en los años 40, ya en el año 1950, es decir, muy poquito después, Alan Turing, uno de los grandes genios del siglo pasado, ya se planteó la idea de si los ordenadores podían llegar a pensar. E incluso planteó ya unas pruebas para ver si se había conseguido. Esas pruebas es lo que se conoce por todo el mundo ahora como test de Turing. La prueba consistía en lo siguiente. Pongamos a esa máquina o ese ordenador y a un ser humano a conversar. Con la tecnología que había entonces, pues evidentemente la única manera de conversar era el humano tecleaba y la máquina contestaba en una pantalla. Con lo cual, al final, en esa pantalla quedaban reflejadas las conversaciones. Lo que le decía el humano, lo que decía la máquina, etcétera, etcétera. En otra habitación aparte había
otra pantalla exactamente igual que replicaba toda la misma información. Y allí había un observador, un hombre o una mujer. Ahora hay que tener mucho cuidado con estos temas. Bueno, pues esa persona, viendo durante unos minutos toda esa conversación que se estaba desarrollando, tenía que ser capaz de decidir, sin ningún género de dudas, quién era la máquina y quién era el humano. Si no era capaz de decidirlo, significaba que ese programa, esa máquina, había pasado el test de Turing, se podía considerar inteligente. Realmente, pocos años más tarde, en los años 60, ya hubo un programa que se llamaba LISA, que ya pasó este test. Lo que pasa es que nada más pasarlo, el autor del programa dijo, esto no ha pasado el test ni nada que se le parezca. Este programa lo único que hace es coger lo que ha dicho el humano, lo cambia un poco y lo vuelve a presentar o con eso lo transforma en una pregunta. De tal manera parece que está haciendo algo. Dice, pero realmente este programa no se entera de nada, de inteligencia nada. Con lo cual se siguió esperando que otro programa lo hiciese. Ya en este siglo ha habido otro programa que ha pasado el test, aunque todo el mundo no lo reconoce, no lo admite todo el mundo como que se haya pasado el test. En cualquier caso, están tratando de modificar el test para adaptarse a las circunstancias actuales. Ha cambiado mucho la tecnología y ese test tiene que cambiar. Bueno, vamos a ver un poco de la historia. La tecnología esta de la inteligencia artificial, igual que otras, tienen una fecha reconocida de nacimiento y tiene una persona reconocida como autora de ese nacimiento, lo cual no significa que no se estuviese trabajando antes. Esa persona es John McCarthy. John McCarthy era un profesor de matemáticas de una universidad americana que trabajaba en lo que ahora llamamos inteligencia artificial y además fue el que propuso el nombre, fue el que bautizó la disciplina como inteligencia artificial. La fecha, 1956, porque en esa fecha se puso en contacto con otras 3 personas, otros 3 científicos que trabajaban en el mismo campo y les propuso organizar una conferencia en su misma universidad de un par de meses de duración durante el verano para tratar de discutir todos estos temas, a la cual invitarían a más gente. Como necesitaban dinero, tuvieron que escribir un memorándum que repartieron por allá para conseguir la financiación. Y más o menos lo que decía ese memorándum es decir, el estudio va a partir de la hipótesis de que todos los aspectos del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia pueden en principio ser descritos con tanta exactitud que puede fabricarse una máquina para emularla. Se hará un intento por descubrir cómo hacer que las máquinas utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan problemas ahora reservados a los humanos y puedan mejorarse a sí mismas. También aquello era la maravilla. Consiguieron la financiación, se reunieron 10, al final eran 10 los que se reunieron allí a tratar sobre el tema, no hicieron ningún comunicado oficial, pero vertieron una serie de opiniones que podéis ver allí. Creemos que puede lograrse un avance significativo en uno o más de estos problemas si un grupo bien escogido de científicos trabajan juntos durante un verano. Un optimismo, visto desde ahora, total. Además, predijeron que en una generación las máquinas podrían ser tan inteligentes como los seres humanos. Otro optimismo. Pero bueno, eso valió para que creciese el interés sobre el tema, empezó a llegar la financiación, como es lógico, y mucha gente, muchos investigadores pasaron al campo de la inteligencia artificial, con lo cual empezó a desarrollarse la inteligencia artificial. Se hicieron, por ejemplo, programas para juegos, se hicieron programas muy curiosos, porque hubo un programa que logró demostrar, no sé si fueron 30 teoremas matemáticos sobre lógica matemática. Realmente se avanzó bastante. Hubo un programa que le decías un problema sencillo, de aritmética, del tipo de los cuadernitos estos que hay para los niños, y lo resolvía el problema. O sea, realmente se avanzó bastante. En Japón, por su parte, empezaron a los robots. No podían faltar. Algunos de los que estuvieron, todos estos que están aquí, estuvieron en esa conferencia y empezaron a alargar y a decir cosas, predicciones.
En 10 años un ordenador será campeón mundial de ajedrez. En 10 años un ordenador descubrirá o demostrará un nuevo e importante teorema matemático. Las máquinas serán capaces en 20 años de hacer cualquier cosa que pueda hacer un humano. En una generación, el problema de crear la inteligencia artificial estará sustancialmente resuelto. En 3 a 7 años tendremos una máquina con la inteligencia general de un ser humano medio. Desbordaban optimismo por todas partes. Lo único que se ha cumplido de esto es lo del programa de ajedrez. Y eso con décadas de retraso. Todo lo demás, todavía nada. Con lo cual, habían puesto el listón muy alto, no cumplieron las expectativas, empezó a perderse interés, falló la financiación y llegó lo que llaman el primer invierno de la inteligencia artificial. Los motivos son varios, muy variados. Primero, los ordenadores de entonces no son los de ahora. Por ejemplo, los ordenadores que utilizaba la NASA, cuando mandaron el hombre a la Luna, tienen menos capacidad de proceso que lo que llevamos en el bolsillo nosotros ahora en un ordenador personal. Pero vamos, decenas o cientos de veces menos potente. Eso para que se vea lo que había entonces, comparado con lo de ahora. Después, el ser humano tiene un sentido común. Ese sentido común es dificilísimo meter en una máquina. Después, cosas tan sencillas para nosotros como la visión, que tenemos nosotros y prácticamente montones de animales, o el hecho de podernos mover en un lugar concurrido libremente, sin tropezar y nada, es dificilísimo para una máquina o un programa. O sea, las cosas más sencillas para nosotros son muy difíciles para una máquina. El lenguaje hablado es verdaderamente demencial. Usamos palabras que significan 7 cosas. Metemos giros, pronunciamos mal, nos inventamos palabras a la marcha porque nos encajan, titubeamos, tosemos, hacemos de todo y todo eso todo el mundo lo entiende. Eso lo metes a una máquina y a la máquina la destrozas. El lenguaje humano es muy difícil, muy difícil. Tiene dobles sentidos, tiene significados distintos cada persona en función de un montón de cosas. O sea que esto es muy difícil. Ahora, quizá el problema fundamental es la falta de matemáticas. Un problema no queda realmente resuelto fácilmente hasta que no entran las matemáticas a definir el problema. Si entran las matemáticas, aquello se arregla fácilmente. Y entonces las matemáticas todavía no estaban metidas en cada cosa que se intentaban hacer. Además, para colmo de males, muchos investigadores empezaron, bueno, no empezaron, desde el principio no creían en la inteligencia artificial, pensaban que era imposible y eran críticos. En una reunión que hubo en el Congreso de Estados Unidos, uno de esos críticos, cuando le preguntaron por el estado de esto, dijo, al hablar de en qué situación se encontraba la inteligencia artificial entonces, dijo, eso es como decir que si por el hecho de que una persona se sube a un árbol, ya ha dado el primer paso para llegar a la luna. Diciendo, lo que se hace ahora no tiene nada que ver con la inteligencia humana. Eso es otro tema completamente imposible. Total, falló la financiación, se ralentizó todo, aunque se siguió trabajando. Y unos años más tarde, en los años 80, aquello volvió a revivir. Y revivió por un motivo, porque de repente inventaron algo que empezó a funcionar bastante bien, y fueron los sistemas expertos. No sé si habéis oído hablar, en los años 80 eran famosísimos los sistemas expertos. Teóricamente son muy simples, en la práctica hay que hacerlos. Consiste en lo siguiente, si tú quieres hacer un programa que sea capaz, por poner un ejemplo, diagnosticar una enfermedad, no hay más que coger a unos cuantos expertos, unos cuantos médicos expertos en y que se pongan a dialogar a ver cómo hacen ellos para diagnosticarlo. Allí hay un programador que, a ser posible, entienda un poco del tema, por lo menos para que la jerga que hablan los médicos los entienda, y todos esos conocimientos que los da los plasma en una base de conocimientos que mete el ordenador. Si después le presentan los síntomas que tiene un paciente, la máquina, el programa, compara esos síntomas con esa base de información que tiene y dice sí o no. Y además es capaz de decir por qué. Dice sí porque tiene esto, esto, esto y esto. Y aunque le falta esto, parece que no sé qué. Y así empezaron a hacerse. Allí creció el optimismo, empezaron a desarrollarse sistemas expertos para montones de cosas.
Se intentó hacer un sistema experto para meter en la máquina el sentido común, todavía se sigue trabajando en él, o sea que tiene tela el sentido común, con lo cual aquello empezó a funcionar. Después hubo otra cosa, los ordenadores digitales trabajan con ceros y unos, y resulta que vinieron a ayudarle otros campos de la tecnología. ¿Por qué? Porque empezó la fotografía digital, las imágenes se transformaban en ceros y unos. El vídeo digital, los vídeos se transformaban en ceros y unos. El audio digital, los CDs y todo eso, el cual el sonido está metido en ceros y unos. Con lo cual, esos ceros y unos los metes a un ordenador digital y es capaz de procesar eso de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente que intentar que vea una imagen. Entonces, con eso empezaron a mejorarse montones de cosas. Evidentemente, los ordenadores eran cada vez más potentes. Total, que empezó a crecer otra vez la inversión, intentaron hacerse montones de sistemas expertos, pero el sistema experto vale para lo que vale, pero no es el bálsamo de Fierabras que va a arreglar todos los problemas. Lo cual significa que al cabo de pocos años volvió a decrecer el interés, segundo invierno, vuelta a cortar la financiación. Unos años más tarde, más o menos 6 o 7 años más tarde, volvió otra vez a florecer la inteligencia artificial. Volvió la primavera y esa primavera no ha parado hasta ahora. Con lo cual ahora ya no es primavera, ya es verano y ya estamos viendo los frutos de toda esa primavera de inteligencia artificial. ¿Por qué? Evidentemente, ordenadores cada vez más potentes, lo vamos a decir siempre. Empezaron a entrar las matemáticas. Cada problema de inteligencia artificial se atacaba intentando darle una estructura matemática, con lo cual después ya era mucho más fácil de tratar ese problema. Después los científicos se volvieron mucho más precavidos. Ya sabían que no podían hablar que iban a conseguir la inteligencia general de un ser humano. Entonces empezaron a plantear objetivos limitados. Ya no intentaban hacer esa maravilla, sino objetivos mucho más limitados. Incluso empezaron a hacer cosas que ni siquiera la llamaban inteligencia artificial o que la usaban, porque les daba miedo, parecía que estaba mal visto la inteligencia artificial. Muchas cosas de las que se desarrollaban con inteligencia artificial no decían que aquello era inteligencia artificial. Pero el caso que se empezó ya a trabajar. Y sobre todo hubo dos nuevas técnicas que fueron las que dieron el gran salto. Curiosamente las dos se basaban en la naturaleza. Una es en la evolución. La evolución ha hecho que desde los primeros seres vivos, hace miles de millones de años, que no sé cuáles serían, a base de una serie de fenómenos se ha conseguido lo que tenemos ahora. Millones de especies con una cierta inteligencia como podemos tener los humanos, y todo se ha conseguido a través de 3 mecanismos. El primero son que existen unas mutaciones aleatorias que se producen por distintos motivos, de tal manera que cada generación tiene características distintas, pequeñas distintas debido a las mutaciones. En segundo lugar, a que los genes se mezclan, por ejemplo, la reproducción sexual, pero incluso las bacterias también se intercambian genes y los virus nos meten genes. Está cambiando continuamente los genes. Y la tercera clave fue lo que descubrió Darwin, que es la selección natural. Eso hace que en un determinado ambiente, pues los más aptos son los que viven, se reproducen, crea una nueva generación con otras características, de las cuales algunos van mejorando y así van progresando. Pues se hicieron unos algoritmos que se llaman genéticos que hacían eso mismo. Los más desfavorecidos desaparecían, los otros se alteraban ellos, cambiaban de propiedades, etcétera, etcétera, y cada vez se iban haciendo más aptos para resolver el problema que pretendían. La segunda tecnología ya se fueron directamente a inspirarse en el cerebro humano. El cerebro humano funciona a base de las neuronas, como todos conocemos, las conexiones entre ellas, la sinapsis e impulsos eléctricos que cambian, que pasan de unos a otros, que disparan, que pasan, en fin, etcétera, etcétera, y después todas esas conexiones, esas sinapsis que se van modificando, y eso te hace adquirir conocimientos y tener memoria, grabar memorias y todo eso. Pues bien, se inventaron
lo que se llaman redes neuronales, que a través de un ordenador de silicio y todo eso, se hicieron cosas que imitaban, remedaban hasta cierto punto, por lo menos se inspiraban en las neuronas y las interconexiones entre ellas. Y entonces empezaron a tener unas ciertas propiedades parecidas a esto. Esas dos tecnologías fueron fundamentales. Eso junto con un par de temas que vamos a hablar ahora, un par de conceptos. El primero son los que habéis oído hablar, seguramente habéis oído hablar de Big Data, que se puede traducir como metadatos. Vivimos en la sociedad de la información. Se generan miles de millones de bytes de información diariamente. Una consultora calculó que en el año, no sé si era el 2015 o algo así, se generaban cada día 2,5 por 10 elevado a 18 bytes. Esa es una cifra que no hay quien se lo imagine. Esas son de las que desbordan. Pero para poner en comparación, si cada byte fuese 1 milímetro, esa cantidad sería más de 1.600 veces la distancia de la Tierra al Sol. Para que veáis en comparación. Y eso se generaba en el 2015 diariamente. Y ahora muchísimo más, porque eso va creciendo de manera exponencial. Tiene muchos orígenes personales. Nosotros hacemos fotos, hacemos vídeos, las colgamos, mandamos WhatsApp, nos conectamos a no sé qué, hacemos no sé cuánto, estamos continuamente generando información que se guarda por ahí. La primera fuente. La segunda fuente son las transacciones. Nos conectamos en Internet, todo se hace online. Se hacen transacciones, se compran, se venden, se devuelven, llamamos por teléfono, hacemos cosas y todo eso queda registrado. También la información de localización. Estamos más localizados que nadie. Nuestros operadores saben exactamente dónde estamos en cualquier momento y esa información se guarda. Cada vez hay más dispositivos que generan información, que están conectados. Ya lo sabemos. Ahora simplemente las máquinas médicas ya no te dan esto, te dan directamente, graban la radiografía o el escáner, está grabado en un CD o lo que sea. Todo se queda registrado. Y eso, tenemos cámaras por todas partes, sensores para todo, para abrir puertas, para cerrar puertas, para ver si llueve, para ver la dirección del viento. Todo esto son sensores conectados. Irá a más. Muchos de los coches actuales, de los que se fabrican ahora, ya están conectados. Está empezando la Internet de las cosas, que harán que los televisores, bueno, eso ya son inteligentes y conectados, pero que lo que serán las lavavajillas, las neveras, todo se conectarán. Las gafas estarán conectadas, todo. Y están las ciudades inteligentes, que a base de sensores nos controlan todo y pueden ir modificando el tráfico, modificando los semáforos y organizando todo controlado. Y todo a base de esto. Todo eso es información. Es una información que puede ser de texto, pueden ser imágenes, pueden ser vídeos, pueden ser audios, o puede ser información mucho más compleja, como pueda ser, por ejemplo, el fichero de esta presentación, o un fichero Excel, o una base de datos, o cualquier cosa de esas. Y eso se almacena en nuestros ordenadores, en nuestro teléfono móvil, en nuestras tablets. También se almacena en eso que llaman la nube. Bueno, la nube no, son muchas nubes las que hay por ahí, en las nubes. Lo almacenan las empresas. Ya sabemos Google, por ejemplo, por poner un dato, y ahora lo que ha salido de Facebook, la cantidad de información que mantiene, que nos guarda. Y después están las administraciones públicas. Hay que ver lo que sabe Hacienda de nosotros. Toda esa información se guarda. Y no solamente se guarda, sino que se puede, vaya, si le doy a donde no debo, se puede acceder legal o ilegalmente, como todos sabemos. Se puede comprar, se puede vender y se puede robar la información. Se puede manipular. Puedes hacer de todo. Se puede procesar toda esa información. Y ya sabemos lo que pasa cuando pasa todo eso. Eso es lo que se llama Big Data, macrodatos en el sentido estricto. Es un gran volumen de información de una variedad de tipos, completamente volátil, se crea, se destruye, se modifica, cambia de sitio, y eso continuamente. Que puede ser verdad o puede ser mentira.
que te puedes encontrar de la misma cosa 7 cosas que dicen distintas cosas. 7 opiniones distintas sobre el mismo tema. Tiene todas esas cantidades. El segundo punto, que es el que más nos interesa aquí, en el sentido de Big Data o macrodatos, es que las máquinas actuales tienen capacidad de proceso para coger millones y millones de esos bytes y procesarlos en un momento. Y empezar a sacar consecuencias de todo aquello que procesa. Esas son lo que se llaman aplicaciones de Big Data o aplicaciones de macrodatos. Saldrán muchas por ahí, más adelante. El otro tema que es importante es lo que se llama detección de patrones. El hombre está muy preparado para detectar patrones. Tú ves 7 cosas y eres capaz de enseguida decir en qué se parecen y en qué se diferencian. Si estás viendo muchas cosas continuamente, aprendes cuál es el modo normal de funcionamiento. De repente ves algo y te choca. Dice, esto es un comportamiento anormal. Mi vecino sale todos los días a las 8:30, yo voy a salir a las 10. Algo ha pasado. Poder detectar comportamientos y predecir comportamientos normales y anormales. Y puedes realizar predicciones. Le puedes decir a un tío, mira, tú mañana a las 9 estarás entrando a la oficina. Y seguramente lo estará haciendo. A veces te equivocas, todas las predicciones. Somos capaces de clasificar encontrando patrones. Tú ves un cuadro y puedes predecir, pues mira, esto tiene aspecto de ser un primitivo italiano. O esto parece que es de tal pintor. Oyes una música y dices, esto me suena a Beethoven. Y eso lo haces simplemente porque conoces patrones. Bueno, pues esto que hacemos nosotros, las máquinas también se les puede enseñar a hacer eso. Con una diferencia, que lo van a hacer muchísimo más rápido que nosotros, que no se distraen, con lo cual no cometen esos errores porque estás distraído, y que además no necesitan descansar, con lo cual están día y noche haciendo esto. Esto es importante porque, juntado, por ejemplo, las neuronas artificiales, redes naturales, con la detección de patrones y el proceso de mucha información, permiten que los programas aprendan. Ellos. Es lo que se llama el autoaprendizaje o el aprendizaje maquinal. Si nosotros queremos hacer realmente unas máquinas que sean inteligentes, tienen que aprender. Es imposible meterle todos los conocimientos como se hacía con los sistemas expertos. No le puedes meter todo eso. Los niños aprenden. Y aprenden ellos solos. No hace falta que les enseñen. Muchas cosas aprenden ellos solos. Es lo que se llama el aprendizaje no guiado. Hacen, experimentan, chupan, lo cogen todo. Y van aprendiendo cómo funciona el mundo. También los niños tienen aprendizaje guiado. Les coge la madre, les señala, mira, un gatito. Y aprenden lo que es un gato. Mira, papá, y aprenden lo que es papá. Y así van aprendiendo un montón de cosas. Realmente el aprendizaje de los niños es mixto. Hay cosas que aprenden ellos solos, en que nadie les guía, y hay cosas que les tienen que guiar y tal. Hay otros 2 tipos de aprendizaje, por decir algunos más, que ya los veremos con ejemplo. Por refuerzo y por antagonismo. Y con eso se puede conseguir muchas cosas. Se le puede enseñar a los programas para que reconozcan el habla o la escritura. Por ejemplo, le das a un programa todos los movimientos de una tarjeta y te puede de repente que le llame la atención. Dice, aquí es posible que haya habido un robo. Hay movimientos anormales. O pueden coger los movimientos de cuentas bancarias y decir, esto me huele a dinero negro. Aquí hay algo extraño. Entonces hay programas que son capaces de hacer eso. Hay programas que, por ejemplo, estudian los movimientos de una persona y pueden aconsejar si se le puede dar un crédito o no se puede dar el crédito y hasta tanto. Y hasta cuánto se le puede dar. Simplemente analizando los movimientos de las personas. Bueno, así podemos hacer montones de ejemplos de cosas que se consiguen, se les puede enseñar a las máquinas a hacer, combinando pues, las redes neuronales con la detección de patrones y con los macrodatos, darle millones de datos de información. Este es un ejemplo de una aplicación que le enseñaron a detectar patrones de cuadros y le alimentaron con montones de cuadros. Y esto fue, por ejemplo, una de las conclusiones que sacó.
Ahí tenéis dos cuadros, dos escuelas distintas, con muchos años de diferencia de uno a otro, pero sin embargo fue capaz de detectar un montón de patrones. ¿Ves? Dijo, hay dos objetos iguales. Aquí hay una silla, aquí hay otra silla. Esto es un sillón de barbero, pero es una silla. Aquí hay un grupo de personas, allá hay un grupo de personas, y etcétera, etcétera. Fue capaz de detectar y poder decir eso. ¿Qué cosas tienen iguales? Ha detectado patrones. Bueno, pues entonces, una vez visto esto, cómo se ha ido desarrollando la inteligencia artificial y qué eso está haciendo, vamos a ver un poco cómo es la situación actual. Hemos dicho que eran dos preguntas. Primero, ¿se ha conseguido realmente los objetivos iniciales de esa inteligencia artificial equivalente a la inteligencia humana? Esa es la primera. Realmente, si nos preguntamos eso, la respuesta es tajantemente no. No se ha conseguido ninguna máquina, ningún programa que tenga la inteligencia general no específica para una cosa, que la podrá hacer a lo mejor mejor que las personas, pero la inteligencia general no la tiene. Y mucho menos la superinteligencia, o sea, que aparece en las películas de ciencia ficción, que aparece un robot que se carga a las personas porque son como microbios, que no valen para nada. De eso no se ha conseguido. Hay personas que dicen, siguen siendo optimistas, en que en pocos años se va a conseguir. Hay quien dice que eso no se conseguirá en la vida. Para mí lo más sensato que oí fue una vez que en una conferencia, que realmente era una entrevista a dos personas, dos expertos en inteligencia artificial, cuando le preguntaron esto, dijeron, no a corto plazo. Y corto plazo son 10 o 15 años. Y los dos coincidieron, no nos atrevemos a hacer pronósticos más allá de 15 años. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está creciendo de una manera exponencial. Y cuando algo cambia de manera exponencial, es casi imposible hacer predicciones. Sobre esto leí una vez, hace tiempo, en un libro, una cosa que me llamó la atención. Supongo que sea un autor americano que debía vivir por el norte de Estados Unidos, porque el ejemplo que puso de esto es decir, cojamos el lago Michigan, uno de los grandes lagos, lo vaciamos, ya podían traer el agua para... Bueno, ahora no, hace un par de meses nos habría venido bien, ahora parece que sobra. Bueno, cojamos, lo vaciamos, ponemos a una persona que pacientemente un día echa 10 litros de agua. Al día siguiente echa 20, al día siguiente 40, al día siguiente 80, 160, 320 y así va. Y después hay un señor que todos los días se va, se asoma y mira cómo va eso. Creo que recordar que era algo así como al cabo de 6 o 7 semanas, se asoma al hombre y ve un poquito de agua allí al fondo, que no llegaba, estaba rozando el 1% del lago Michigan. Si en aquel momento alguien le pregunta a ese señor, oye, ¿cuánto crees que tardará en llenarse? Diría, pues si en 6 o 7 meses ha conseguido esto, pues no sé si dentro de un año, 2 años, pues no señor, en una semana se llenaba, siguiendo el progreso exponencial. Eso para que se vea que es muy difícil hacer pronósticos cuando las cosas se mueven exponencialmente. Afortunadamente la naturaleza huye de las variaciones exponenciales. No son fáciles de conseguir. Bueno, más cosas. La inteligencia artificial es capaz de hacer una cosa muy bien, pero una cosa muy limitada, muy específica. No es capaz de hacer más cosas. Le enseñamos algo y lo hace muy bien. Es más, si a un programa le enseñamos, por ejemplo, a jugar a las damas y se hace campeón del mundo de damas, después le enseñamos a jugar al ajedrez, se hará campeón de ajedrez, pero se ha olvidado de jugar a las damas. Ya no será capaz de jugar a las damas. Después le enseñamos a jugar al Go, pues jugará al Go y será campeón del mundo de Go, pero no será capaz de jugar al ajedrez. Lo cual es una cosa importante. Tampoco explican el porqué. Así como los sistemas expertos sí eran capaces de explicar, esto no explican por qué.
Lo único que van a decir, pues mira, porque el patrón que sale aquí de mis neuronas dice que eso es así. Pero no lo sabe. Te puedo decir, eso es un gato, pero no puedo explicar. No, es que tiene bigotes, tiene el hocico plano, tiene estos colores. Es incapaz de explicar. Simplemente el patrón de puntos me dice que eso es un gato, pero nada más. Otra cosa importante es que realmente saber, lo que dice saber, no saben nada. Tú de repente puedes oír una alarma que te llega al teléfono, que te diga, mira Pepe, bueno, no sé si hay algún Pepe aquí, mira Pepe, vete preparándote porque como no salgas en 10 minutos al aeropuerto, pierdes el avión. Y te pueden decir eso perfectamente, porque te han visto que has comprado un billete de avión, y que el avión sale de Barajas, y que tienes que llegar allí 2 horas antes, y que estás en otro sitio y aquí está Barajas, y que hay mucho tráfico y que vas a tardar tanto. Y te puede decir. Y dice, qué listo. No, qué listo no sabe nada. Ese programa no sabe lo que es un avión. Le puedes preguntar qué es un avión y a lo mejor te saca la definición de Wikipedia y te dice todos los modelos habidos y por haber. Pero no relaciona esa palabra avión con el concepto real de un avión. No sabe lo que es un aeropuerto. No sabe nada. Realmente saber, no relaciona nada con la vida real. Por lo tanto, realmente no se puede decir que sean inteligentes en esto. Claro, que cuando dicen cosas, estos programas, te puedo decir, bueno, pero prefiero esto a que me lo diga un humano. ¿Por qué? Porque son menos corruptos, ahora que están tan de moda. Son menos corruptos y son más objetivos. No me dice una cosa porque yo le caigo bien y a cambio al otro le cae mal y te dice otra. Ya, volveremos sobre el tema esto. Nosotros somos mucho más flexibles que los programas actuales. Nosotros acumulamos los conocimientos y encima los nuevos los ponemos en el contexto con lo que sabemos, con lo cual el aprendizaje posterior va siendo cada vez más sencillo, en principio. Hasta que llegamos a cierta edad, que ya empezamos a ver. Dice, pero a pesar de todo, los logros de la inteligencia artificial son impresionantes. Y una frase que repiten muchos, tenemos que prepararnos para lo que viene. Y tanto la sociedad como los sistemas educativos tienen que prepararse para la inteligencia artificial. Va a cambiar todo. Unos cuantos ejemplos. Eso es un gato. Está clarísimo. Coges un programa de inteligencia artificial adiestrado para eso, lo mira y dice, gato, seguro. Además te puede dar, decir, al 100% de probabilidades, eso es un gato. Coges un niño y lo dice, gato. Lo que pasa es que el niño a lo mejor ha necesitado que le enseñen 3 gatos. El programa de inteligencia artificial ha tenido que ver millones de gatos para poder detectar el patrón gato en cualquier postura, cualquier color, cualquier circunstancia. Afortunadamente, con el Big Data, en este momento en Internet tienes fotos de millones de gatos que puedes descargarte y enseñarles al programa para que aprenda lo que es un gato. Pero fijaros la diferencia. Millones a 3 o 4 para que aprenda un niño. Otro. Hay programas que le enseñas una foto y es capaz de decirte lo que está viendo allí. Y este es un caso real también. ¿Está claro lo que es eso? Pues el programa que describía lo que era aquello, dice, es un niño que está sujetando un bate de béisbol. Ningún niño es capaz de equivocarse de esa manera. Simplemente con que le hubieses girado 90 grados el cepillo de dientes, lo habría adivinado. Pero le han puesto una postura que es incapaz de averiguar. ¿Veis que no son tan listos? Otra cosa. Estos trabajan detectando puntos y patrones en puntos. Le enseñas eso y te dice, eso es un panda, seguro. Ahora, le hicieron una prueba. Eso es un conjunto de puntos, que cada punto tiene un color y un brillo. Pero hicieron una prueba de coger cada uno de esos píxeles de puntos y modificarles nada más que un 1%. Bien en color o bien en brillo.
El resultado fue ese. Se lo enseñas a cualquiera y te dice, un panda. Se lo enseñaron al programa de inteligencia artificial y dijo, eso es un gibón. Y además con el 99,3% de probabilidades de que eso sea un gibón. Simplemente le han cambiado el patrón de puntos. Él no ve la imagen entera, ve puntos y tiene patrones. Le has cambiado un 1% el patrón de puntos y te dice, un gibón. ¿Lo veis? Las limitaciones que tiene inteligencia artificial. Y volviendo a lo que hablamos anterior, de que es menos corrupta, más objetiva, una serie de cosas, es un ejemplo. Microsoft desarrolló un programa de estos conversacionales, que lo habían entrenado para que hablase de cualquier tema con cualquier persona y que además estaba diseñado para que aprendiese, el aprendizaje por refuerzo que vimos antes, que de la experiencia que iba sacando de sus conversaciones iba aprendiendo. Lo sacó un día, lo anunció, lo puso allí y ya sabes cómo la gente, cuando le das eso, le empezaron a decir de todo. Las barbaridades, había sido por haber, le empezaron a hablar con eso. Se fue haciendo un ista, un fascista, un sexista, un machista, todos los istas habidos y por haber, por los comentarios que iba haciendo la gente que él aprendía. Al poco tiempo empezó a decir cosas como Hitler no hizo nada malo, y además con admiración, diciendo, seguro. A la vista de eso, a las 24 horas Microsoft lo retiró. O sea que una cosa es tan objetiva y tan buena como lo que aprenda. Y si aprende mal, como no tiene ningún sentido de ética ni de nada, pues es capaz de decir estas cosas, que era un gran hombre, Hitler. Bueno, a lo mejor hay alguien que le parece un gran hombre. Bueno, entonces vamos a lo último, que es a lo que vamos a dedicar más tiempo. Vamos a ver lo que se está haciendo ahora, pero lo vamos a hacer a través de ejemplos. Hay muchos vídeos, siempre que se pueda, vamos a ver vídeos, vamos a ver audios, vamos a ver imágenes, y cuando no hay más remedio hablaremos. Y vamos a hacerlo a través de ejemplos. Y con lo cual va a ser una visión muy parcial de lo que se hace actualmente con inteligencia artificial. Es imposible verlo todo porque se mete en todos los campos. Absolutamente en todos está metido la inteligencia artificial. Luego vamos a ver a través de ejemplos unas cuantas cosas. Por ejemplo, hablamos de cosas que se consideran tan triviales ya que ni siquiera se llaman inteligencia artificial, pero utilizan técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, programas que leen un escrito. Aquí hay un ejemplo. Esto es una web de la Fundación Telefónica que yo miro de vez en cuando porque dan conferencias, hacen actividades, hacen talleres para niños y de vez en cuando miro a ver si a mis nietos lo puedo mandar a alguno de ellos. Entonces aquí había un taller sobre Marte. Entonces, ahí está la página web. No sé por qué en los ordenadores portátiles suena bajito. No sé lo que hará. Aquí. Le puedes decir que te lo lea. Entonces, te lo lee. Fecha, sábados 13, 20 y 27 de enero. No soy de torta, ¿no? 17 y 24 de bueno, febrero, no sé por qué, en mi ordenador suena al mismo volumen que los demás, pero este fichero en particular, bueno, en cualquier caso, es capaz de leerte lo que allí pone. Hay que ver lo que cuesta a los niños aprender a leer. Pues esto lo lee de corretillo. Quizá este programa que lee esto, lo que no le da una entonación brillantísima. Es buena, pero no es perfecta. Pero se pueden conseguir mejores entonaciones. Por ejemplo, Google es uno de los que están más pioneros en inteligencia artificial, ha desarrollado un programa de estos que es capaz de leer y que le han enseñado a través de reconocer el patrón de voz de una de sus empleadas. Entonces, le estuvieron hablando no sé cuántos minutos, esa empleada leyendo un montón de cosas, y ha reconocido el patrón de habla de esa persona, por lo tanto sabe hablar igual que esa persona. Y aquí tienes unos ejemplos. Esta es una frase hecha por
por la persona real. George Washington was the first president of the United States. Y esta es la misma frase que se la dan a leer al programa. George Washington was the first president of the United States. Idéntico. Es capaz de leer frases The quick brown afirmativas fox jumps over the lazy dog. o interrogativas. Se ve una Does the quick interrogación. brown fox jump over the lazy dog? Y es capaz de leer trabalenguas mejor que nosotros. She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. Te lo lee y no se equivoca. Cualquiera de nosotros Peter intentamos, Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? cualquiera de nosotros se hubiese equivocado seguro 3 veces. Él te lo lee sin ningún problema y con una entonación bastante buena. Cosas que tampoco se le dan ninguna importancia. Esto ya pan comido. El hecho de que tú le hables y él sea capaz, eso, pasarlo a texto. No que te lo grabe en un archivo de audio, que eso no es nada. Eso lo hacen las máquinas desde tiempo inmemorial. Ya existen discos y existen cintas magnetofónicas y todo lo que quieras. Sino que te lo pasen a texto. Que sepan que pone M-A-N-A, tal, y te lo escriban. Otro par de ejemplos. Primero, ya sabéis que WhatsApp se lo puedes decir. Normalmente no se usa. Se usa la función de mandar mensajes como texto. Pero tiene la función de decir que te escriba eso de tal manera que le puedes dictar lo que quieras y si quieres lo modificas, porque lo pone como texto. Entonces hice una prueba. Estoy dictando el mensaje a WhatsApp para que lo escriba. Veremos a ver qué tal sale. Lo pronuncié con cariñín, bien así, sin ningún problema. Cogí otro programa de reconocimiento de voz que tiene Windows. A este ya le metí caña. Ya hablé normalmente, sin titubeo, vamos, no sin titubeo, sino hablando normalmente, no intentando vocalizar bien. Este programa lo puedo utilizar, pues en vez de escribir un correo electrónico y teclearlo, arrancas esto y te lo escribe. Yo lo utilizo bastante para ficheros Word, pues me lo mete allí, ya le puedo decir punto, punto y coma, salta aparte, en fin, todo ese tipo de historias. Entonces dice, le empecé a dictar, estoy probando el sistema de reconocimiento de voz de Windows 10. Y me puso 10. Bueno, perdonable. De momento, parece que está funcionando bastante bien, aunque ya me ha metido una O de más. ¿Qué os parece el resultado? Bueno, teniendo en cuenta que le hablé sin ningún cariñito, pues no salió demasiado mal. Pero ahora ya le empecé a hacer faenas. Voy a hacer cosas raras. Por ejemplo, un titubeo. Pues ese titubeo se transformó en un que utubeo. Ese titubeo, cualquier persona lo entiende. El programa se organizó este follón. Otra cosa, un carraspeo. De repente carraspeé. Y salió un canal satélite. No sé cómo demonios interpretó un carraspeo como un canal satélite, pero lo hizo. Bueno, el caso que salió eso. Ese es el resultado. Como veis, todavía queda mucho por hacer. El lenguaje humano, entender el lenguaje humano es muy difícil. Es muy difícil. El darle un texto y que lo lea, pero un texto en una hoja o una carta que ya has recibido, una fotocopia, una página de un libro y que lo lea, ya sabéis que eso es pan comido actualmente, pero eso era un problema hace años. Eso es la inteligencia artificial lo que ha hecho. Por reconocimiento de patrones es capaz de reconocer las letras y por lo tanto te lo lee y te lo pasa a texto. Es capaz de coger una página de un libro y te lo pone como texto que después poder modificar, poder meterlo en donde tú quieras. Dicen que son capaces de leer el escrito a mano. Me gustaría ver las recetas de los médicos o simplemente que me lea cuando yo escribo. También dicen que es capaz de decir esas letras deformadas que te ponen a veces cuando vas a hacer algo en el ordenador y te dice demuestra que no eres un robot. Y que te ponen unas cosas. Pues también dicen que eso lo leen sin ningún problema. El tipo de deformaciones no tiene ningún problema. Y esto es un invento curioso. Son unas gafas.
Son unas gafas que inventó un japonés porque su padre, por esto, tiene una dislexia que le impide leer bien. Tiene muchas dificultades para leer lo escrito por su dislexia. Entonces, le ha inventado unas gafas. Esas gafas tienen un procesador metidos en una patilla, supongo. Tiene 2 cámaras. Con una cámara puede ver lo mismo que ves tú, que sigue tu movimiento de cabeza por todas partes, y tiene después otra cámara más pequeña que te sigue el movimiento de los ojos, con lo cual sabe realmente a dónde estás enfocando tú con la vista. De todo lo que tienes a la vista, estás enfocando allí o allí o allí. Y si allí hay algo escrito, lo lee y por medio de un pinganillo que tiene allí, te lo susurra en el oído. Eso está hecho para el japonés, pero el ideal será cuando hagan esto combinado con un programa de traducción, y iremos todos a Polonia con esto puesto, para cuando veamos algo en polaco nos diga qué demonios dice aquello. Y si es en chino, mucho más todavía. Pero bueno, como veis, son avances de reconocimiento de textos. Y ya que hablamos de traducir, pues todos hemos hablado de los traductores. Traductores que van mejorando, a veces hacen unas traducciones horrorosas, pero leí un día que la nueva versión del traductor de Google ya era capaz de traducir palabras en función del contexto, que lo habían mejorado todo eso. Y dije, hombre, voy a probar. Cogí el móvil y empecé a teclear. Ante. Y me iba escribiendo before. Digo, hombre, vamos bien. Bueno, antes cuando tenía ANT ya me dijo hormiga. Te lo va traduciendo. Dije, ante es una. Y me dijo, ante y sa. Me quedé muy mosca. Después dije, ante es una piel. Y me dijo esto. Y dije, ante es una piel muy fina. Y me dijo esto. Como ves, la misma palabra ante la ha traducido de 4 maneras distintas, según el contexto en que se va encontrando la frase. Si a alguien le choca la palabra esta, yo no la conocía, pero me cogí un libro, un diccionario gordo de inglés y efectivamente existe la palabra ante, es un sustantivo. O sea que realmente iba acertando. Siguiendo con las traducciones, leí hace poco noticias de otros traductores también de Google que decía que era capaz de traducir entre 40 idiomas distintos. Podía usar unos auriculares, bueno, sea como sea. Lo importante es que era capaz de traducir de 40 idiomas distintos. Pero saco esta colación porque me gustó una cosa que leí, que me chocó. Que estaban haciendo una entrevista a uno de los responsables, de los jefes del equipo que desarrolló esto. Y dijo, realmente no sabemos cómo funciona. El problema de la inteligencia artificial no sabe por qué hace lo que hace. Pero dijo, pensamos, tal como funciona, pensamos que lo que ha hecho es desarrollar otro idioma distinto. Y lo que hace es traducir de cualquier idioma a este intermedio y de este al otro. Yo no sé si era un farol que se tiró este hombre o eso es cierto. Pero en cualquier caso es curioso. Bueno, vamos a cambiar de tema. Esto es una sesión, alguno es posible porque de repente, con eso de que se retrasó casi un mes, entre medias, de repente vi que había un anuncio de un programa de televisión y vi que iban a hablar de cosas de estas. Y digo, vaya, ya me lo ha pisado. Pero bueno, independientemente de eso, esto es una sección que yo llamaría no te fíes ni de tu padre. Aquí tenéis un vídeo que presenta primero unas caras reales. Son fotos de personas. Estos son personas de verdad. Ahora te van a presentar imágenes generadas por ordenador.
Eso ya no son fotos de personas, sino las ha generado el propio ordenador. ¿Veis lo que se está empezando a conseguir? Otro tema. Aquí vemos una carretera de día con coches. Esto es un vídeo. Bueno, pues hay un programa de inteligencia artificial que coge esto y lo transforma lo mismo, pero de noche. ¿Lo veis? O sea, te pueden dar el pego cualquiera y decir que te han visto conduciendo por la noche a las 4 de la mañana, ¿sí? Cuando todo eso es mentira. O te cambian, como es el caso de este, de un paisaje en invierno nevado, aquí todo florido de primavera. Esto es un programa de inteligencia artificial que es capaz de hacerte esa transformación. Y ahora escuchad esto. Hi, everybody. This night I am happy to share with you a small announcement about a cool startup called Wirebird. They launched today their website where you can create a digital copy of your voice. They only need you to record 1 minute of audio. This is just the beginning, and they are working hard to improve their results. They want to use this technology to change the life of everyone that lost their voice to a disease by helping them recover this part of their identities. Let's help them achieve this goal. Bueno, el volumen está muy bajo, pero más o menos lo habéis oído. Tú oyes esto, dice, este es Obama hablando. Movimiento de cabeza, movimiento de labios, es que exacto. Bueno, pues eso no lo dijo Obama, en absoluto. Todo eso está trucado, eso es un programa de inteligencia artificial que ha hecho eso. Eso para cuando veas un vídeo de alguien que hace cualquier cosa, tiéntate, tiéntate. Que aquí te pueden dar gato por libre y tal. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a ver un poquito de esto, que explica un poco, luego lo explico más, de cómo se puede hacer esto. ¿Ves? Aquí hay una foto de Bush, aquí hay un tío que hace movimientos, una cámara le enfoca y todo eso que hace este tío se lo pasa a Bush. Con lo cual Bush parece que está hablando. Aquí pasa lo mismo. Aquí hay una foto de una chica y esa chica empieza a hacer movimientos de cabeza, mueve los labios, todo eso. Y eso se consigue porque hay una cámara que enfoca a esta persona. Todo lo que hace esta lo reproduce allí. Con lo cual los movimientos de labios son reales, son exactamente igual. Se fija en un montón de puntos de la cara y se fija en un montón de puntos de toda la cabeza y te reproduce los movimientos en uno en otro. Incluso llega más. Cuando de repente la que está hablando abre los labios, se le ven los dientes. En la foto no salen dientes. Pues el programa coge y le pone dientes. Y si al mover la cabeza cambia el paisaje de atrás porque se ven cosas que antes no se veían, te modifica la parte de atrás, el fondo, para que aparezca. ¿Lo veis? Y eso te lo hacen con una simple foto, ¿ves? Capaz de hacerte todo eso. Bueno, vamos a pasar a la sección macrodatos. ¿Qué cosas se hacen con los macrodatos? Aquí es lectura, vamos a leer cosas. Por ejemplo, dice, la Universidad de Cambridge ha desarrollado un programa que trata macrodatos y esto es lo que dice la propia universidad. Con 100 me gusta, de esos que se ponen en Facebook o donde sea, yo no estoy en Facebook, pero parece que se dice eso, podrían describir la personalidad y obtener detalles sobre orientación sexual, origen étnico, opinión política, religión, grado de inteligencia, consumo de drogas y constitución familiar. Con 100 me gusta. Con 150 me gusta, el algoritmo podía predecir el comportamiento de esa persona mejor que su pareja. Con 250 me gusta, el algoritmo conocía su personalidad mejor que él mismo.
La conclusión decía, hay que informar y educar a la población de manera que sea completamente consciente de a quién está cediendo sus datos y cómo se van a utilizar. Lo que decíamos, ojo, peligro. La inteligencia artificial es peligrosa. No en sí, sino cómo se utilice, como todas las técnicas. Otra cosa. Si tengo yo información detallada de por dónde te mueves tú, cosa que lo puedo conseguir del operador telefónico, si me lo vende o se lo robo, sé por dónde te vende, sé sus hábitos, sé por dónde te tal, puedo saber prácticamente dónde vas a estar dentro de un mes, el martes a las 7 de la tarde. Porque nuevamente los martes de tarde siempre estás en el mismo sitio. Si eso lo junto con información que yo tengo en mi empresa, porque, por ejemplo, soy un navegador de Internet y sé lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que compras, lo que no te compras, según vas andando, te puede aparecer el letrero que te dice, oye, mira, a 50 metros tienes esta tienda que está de oferta con tal cosa. Y aquí te pueden ofertar tal cosa. Y te pueden ir vendiendo, por ejemplo, cosas sobre la marcha porque saben tus gustos y sabes por dónde andas. Y sabes por dónde te vas a mover. O sea, fijaros todo lo que puede pasar. Después decía, las compañías más grandes en la actualidad ya no son los bancos, no son las petroleras. Son las compañías que tienen la información. Facebook, Google, todos esos. La información, la que tienen los datos, la información, es, en este momento, eso es lo que da el poder a las compañías. Otro, esto es un consultor, un alemán que vive en California, y que dijo, entre otras cosas, estuve leyendo cosas suyas, y dijo, entre otras cosas, esto. El gasto más grande de la campaña de Barack Obama de 2012 fue crear un equipo de 40 ingenieros que venían de Google, de Facebook, hasta jugadores profesionales de póker. Crearon una base de datos con el perfil de 16 millones de votantes indecisos. Eso lo decidieron a través de Twitter y Facebook, localizaron los votantes indecisos y organizaron una campaña específica para esos. A base de mandarles mensajes, mandándoles cosas y cosas tal. Fijaros, Trump, todos he sabido que utilizó las redes sociales. Este hombre, al final, decía, señores, a esto se le llama manipulación. Otra cosa, una empresa alemana ha inventado un software capaz de analizar a través de la voz la personalidad de alguien. Simplemente hablando, oyéndole hablar durante unos minutos. Ponen de ejemplo de una periodista que fue allí a enterarse de cómo funcionaba aquello, estuvo hablando unos minutos y al final el programa le dijo que tiene un gran vocabulario, que tiene una tendencia a relativizar y tiene unos niveles de estrés que están en orden. Fue lo que dijo. Esto no sería cierto. Dice, el programa es capaz de analizar las más de 500.000 características que definen nuestro lenguaje. No sabía yo que fuese tan rico en características, pero parece que hay tantos. Y emitir juicios y valoraciones sobre sus interlocutores. Sus creadores no ocultan que el software podrá sustituir a los directores de recursos humanos y a los encargados de selección de personal. Afortunadamente, nos queda a nosotros el arte. A eso hace falta creatividad y eso ya es nuestro. Bueno, hay programas que escriben, hay varios. Aquí saco uno que es a un programa que le largaron toda la saga de Harry Potter. Con lo cual, por patrones, sacó el estilo que tiene, sacó los personajes, las situaciones, las no sé qué, y después de eso escribió un capitulito corto de 10 o 12 páginas de Harry Potter. Potter. E incluso le puso el nombre. El retrato de lo que parecía un gran montón de ceniza. He leído un par de críticas de eso, no lo ponen muy bien. Dicen que efectivamente es el estilo de Harry Potter, que los personajes son Harry Potter. Uno de ellos decía, pero que no tenía ningún interés. Falta el interés de la esa. La otra decía que pintaba
situaciones que eran completamente absurdas, porque realmente el programa no entiende. Es capaz de hacerte cosas con ese mismo estilo, pero otra cosa es darle un sentido. Pero bueno, este es el comienzo. Y ahora va un chiste. ¿Ya ves? Dice, ¿ya has pensado qué quieres ser de mayor, Jaime? Dice, sí, claro, ser escritor de novelas. Pero hijo, esa profesión ya no existe en el futuro. Tu madre tiene razón. Aparte de que ya nadie lee, si alguien quiere hacerlo, podía leer cualquier novela imaginable. Los robots escritores se encargaron de escribir todas las combinaciones posibles de historias, personajes, hace más de 50 años. Dice, bueno, en ese caso sería traductor. Claro, dice la madre, traductor, pero eso es mucho peor. Ahora tenemos máquinas que traducen al instante de cualquier máquina. Son tan eficientes que en sus ratos libres se dedican a inventar nuevos idiomas para traducir. Pues seré dibujante de tiras cómicas. Bueno, hace falta que la pintura se vea libre de la inteligencia artificial. Ya veremos. Ahora, la poesía es otro tema. Bueno, pues hay programas que hacen poesía. De uno de ellos incluso los ha publicado, pero se conoce que como los venden, pues no he conseguido ningún ejemplo de lo que hace. Este es otro programa que hace poesía en inglés. ¿Ve? Que más o menos la traducción dice, no hay nadie más en el mundo, no hay nadie más a la vista. Eran los únicos que importaban, eran los únicos que quedaban. Él tenía que estar conmigo, ella tenía que estar con él. Yo tenía que hacerlo, yo quería matarle. Empecé a llorar, me giré hacia él. Soy incapaz de valorar eso, si eso es bueno o malo. Pero es una poesía. Cada uno que lo califique del 0 al 10 como quiera. Música. Hay muchos programas que hacen música, ya más de hace años. He cogido un par de ejemplos, 2 programas que se comercializan. Y además no son muy caros. No sé si valen unos pocos cientos de euros, valen los programas, o sea que no es más allá. Los 2 se anuncian no como programas compositores, sino como ayuda a compositores. Si alguien quiere componer, pues ahí tienes un programa que le pueden ayudar a coger melodías, a hacer cosas que después él haga. Todo lo que escribe no tiene derecho de autor, con lo cual el que ha comprado el programa tiene derecho a ponerlo a su nombre o modificarle sin ningún problema. Son 2 programas distintos. A uno le han enseñado estilos, patrones de estilos de música, y entonces tú le puedes decir, vaya, qué estilo quiere, orquestal, electrónica, de jazz, o muchos otros estilos, dramático, épico, melancólico, emotivo, cuánto duración tiene, cuánto va a durar la introducción al tema, cómo van a ser los efectos, las evoluciones, y te va generando melodías que no se repiten nunca. Entonces vamos a poner un par de ejemplos, por ejemplo, esta. A ver si es de las que no se oye. ¿Se oye algo? Es que de aquí no oigo. Bueno, ¿veis? Una musiquilla que no... Venga, párate. Ahora, por ejemplo, otra. Qué pena que le falta volumen. Son músicas bonitas, ¿eh? El mercador en mi casa se oye bien, pero no sé qué pasa. Como no me voy a tener mi casa aquí, pues... Bueno, a lo mejor se ha acabado. Bueno, este es un programa. Otro programa, ya vale. Por cierto, que leí que una vez habían hecho una especie de concurso en California, donde habían cogido un montón de piezas, unas hechas por máquinas y otras hechas por personas. Y la gente que fue allí le dijeron que valorasen las que más les gustaban.
gustaron más las hechas por máquinas que las hechas por personas. Quedaron, de media, mejor valoradas. Pintura. Hay muchos programas que pintan. Pongo 4 de ejemplo porque usan técnicas muy diferentes unas de otras. Por ejemplo, este es un programa muy curioso, porque un programa que el autor le ha enseñado cómo son las cosas, le ha enseñado cómo son las plantas, que tienen un tronco, que le salen ramas con tales inclinaciones o tales otras, que salen unas hojas, que se agrupan, que tienen estas formas, o sea, le explican cómo son las cosas, le explican cómo son las mesas, le explican, saben cómo son unos cuantos elementos de decoración, le explican, sabe cómo son las personas, qué partes tienen, qué medidas tienen una con relación a otra, cómo se mueven, en qué puntos se unen, cómo hacen para guardar el equilibrio, que si mueves uno, el otro lo mueves, todo eso. Y con eso es capaz de pintar. Entonces pinta cosas. Lo más curioso de este programa, que además tiene un brazo robótico que pinta sobre lienzo. O sea, no es que te haga un dibujo que puedes imprimir o ver en pantalla. El autor dice que podía enseñarle muchas más cosas más, pero que no le preocupa nada, que lo que se dedica a enseñar a pintar mejor, más que sea capaz de pintar muchas cosas distintas. O sea, es curioso. Este programa es distinto, porque este programa tú le puedes decir qué es lo que quieres que pinte, y de las cosas reales, tiene que ser cosas distintas, no se imagina nada, es capaz de pintarlo. Te dices, pues quiero un autobús de 2 pisos volando sobre un fondo de nubes. Y te coge un autobús de 2 pisos y te lo pone volando en un fondo de nube. Ahora, quiero que me pintes una mano robótica, y te pinta una mano robótica. Y dicen que eso puede ser muy bueno para los creativos. Tienen que hacer algo y le pueden ir diciendo, no, ahora quítame esto, ahora ponme lo otro. Y la máquina lo va haciendo. Este programa también es muy curioso, porque le dices lo que quieres que pinte y se va a Internet, brujulea por ahí, mira las redes sociales, la Wikipedia, lo no sé qué, y empieza a coger información sobre el tema. Y después de eso pinta cosas. También accede a dibujos, a cosas, y pinta cosas. Entonces, eso está hecho de esa manera. 4 seres humanos pegando brincos. Dicen que fue curioso cuando le dijeron que pintase algo sobre la guerra de Afganistán. Entonces estuvo brujuleando por ahí y entonces pintó un cuadro en el cual aparecían unos señores con aspecto de afganos allí, unas explosiones de bombas y unas sepulturas con unas tumbas allí. Eso fue lo que se le ocurrió después de haber brujuleado por toda Internet. Como veis, es otro aspecto curioso. Este es otro programa también curioso. Tiene 2 partes distintas. Tiene un algoritmo de estos genéticos que genera cosas. Entonces, genera cosas al azar o parte de una imagen ya. Y entonces este otro le da su opinión, ¿qué le parece? Dice, mira, no, eso no está muy bien, mejora. Y el otro, como es un algoritmo genético, va mejorando, va haciendo cosas. Y el otro va dando la opinión, hasta que al final, cuando dice, vale, ya está, conseguido. Lo que a mí me parecía que era la primera cosa, ahora ya la veo. Entonces te pinta, por ejemplo, eso. ¿Esto es arte o no es arte? Creo que no es arte. Le falta el sentimiento, le falta cosas. Pero también me gustaría ver lo que hacen muchos pintores, si tienen arte o no tienen arte, o simplemente se gana la vida copiando cosas. Bueno, también escultura. No vamos a darle las vueltas, hay un par de programas. Este tiene la particularidad, que al final también son 2, uno genético y el otro que opina, y al final cuando ya tiene el resultado, lo imprime en una impresora 3D. Por eso hace escultura. Y esto es una lámpara que diseñó un programa de IBM, el Watson, que la hizo para el Mobile Phone Congress de Barcelona, no el anterior, que era el año de Gaudí, entonces le metieron toda la información posible sobre Gaudí.
de Gaudí, su tiempo, sus obras, la música, las cosas que gustaban, cómo era Barcelona, le metieron toda la información posible sobre Gaudí. Y después de eso, diseñó esta lámpara, que más o menos tiene reminiscencias de Gaudí, con unos colores más o menos de Gaudí. Después la tuvieron que construir, evidentemente. Pero el diseño era de esa máquina. Era más compleja todo eso. Tiene cosas movibles y admite que la gente le daba la opinión si le gustaba o no le gustaba. Y en función de lo que gustaba, todo ese tipo de cosas se movía y crecían y subían y bajaban según la opinión de la gente sobre eso. Pero bueno, es curioso. De este no merece la pena nada más que ver un par de cosas curiosas. Son ejemplos de robots que se utilizan en construcción. Ya se están metiendo hasta en construcción. Pues, entonces, como ejemplo, ¿qué pasa? Antivirus. Me sale un mensaje que actualice el antivirus. Así que eso va para ti. Bueno, aquí, por ejemplo, es un puente de esos que se construye con cables y unos chismes para que pase la gente. Pues esto, vaya. Me sale un mensaje diciendo PowerPoint dejó de funcionar. Se está reiniciando. Bienvenido de nuevo, oye, por lo menos es educado. Vamos a ver si podemos ver, porque es curioso ver a los drones construyendo un puente colgante de esos. Vamos a ver si esta vez no se atraganta. Estos son drones. Primero tienden unos cables desde aquí hasta allá, son 3, 2 arriba y 1 abajo. Son capaces de pasar entre medias sin chocarse para nada. Y después van a empezar a hacer el trenzado de los laterales. Fijaros cómo se manejan sin chocar y a pesar de que las cuerdas se están moviendo. Y son capaces de ir allí. Esto es mera curiosidad, pero vamos, es curioso como lo que se inventa por ahí. Ahora ya a toda velocidad. Ya está el puente construido y aquí lo prueban los programadores de eso, son unos chiquitos jóvenes del Instituto Politécnico de Zúrich que aprovechan para eso. Bueno, esto simplemente para comentarlo. Esto es un muro de ladrillos de determinada forma. Se le enseña al programa cómo más o menos la estructura, la forma que tiene, tal, y después le iban a pedir, no lo vamos a ver porque son largos, te dice, bueno, pues haz un muro de este estilo que vaya desde esta pared que está aquí a esa otra que está allí. Entonces diseña un muro curvo como ese y va colocando los ladrillos y te hace un muro entre las 2 paredes que tú le has dicho, siguiendo el estilo de patrón de ese otro. Bueno, y así hay varios. O sea, como veis, se ha metido en el ámbito de la construcción. En algunos casos son cosas que están empezando. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí porque son menos 7 minutos.
y no da tiempo para más, como pasa siempre. Pues nada más.